Bueno, acá tienen el libro, tienen que leer hasta el capítulo 3, y Aldo Ferrer también les mandé a decir la segunda parte. Y la clase pasada habíamos llegado a que les había explicado lo que era una burbuja en economía, o sea, cuando el valor nominal de algo es superior a su valor real. Habíamos hecho hincapié en el tema de las empresas, que el valor de las empresas estaba influido por un montón de variables, pero que en el fondo las empresas valen de acuerdo a las ganancias que en el futuro esa empresa puede tener. Pero en determinados contextos de expansión y que luego se transforman de euforia, todos vislumbran que el valor de las acciones va a subir, con lo cual compran acciones. Todos me refiero a un montón de agentes económicos que tienen la plata que tienen para comprar y que si no tienen, no les alcanza, les parece poco, piden prestado, o sea, lo que se llama o lo que identificamos como un comportamiento especulativo. Entonces el valor de las acciones sube por más que lo que tendrían que valer de acuerdo a las ganancias que esas empresas van a tener en el futuro. Es una burbuja, por un poco fue la situación que se fue dando en la década del 20, de una expansión y crecimiento económico que se daba después de terminada la Primera Guerra Mundial. Esa expansión duró tanto que se convirtió en euforia. Muchos inversores y especuladores ante eso fueron adquiriendo acciones en la bolsa de Nueva York y se formó una gran burbuja. También recordemos que yo les había dicho que Keynes, que es de lo que vamos a tratar de hablar un poquito hoy, había escrito un libro en 1919 que se llama Las consecuencias económicas de la paz, donde analiza el Tratado de Versalles y las sanciones económicas que se le imponen a Alemania, y de alguna manera había vaticinado que esa paz no iba a ser duradera porque estaba apoyada sobre esa situación de sobreexigencia sobre el derrotado, brillante, podríamos llamar. Entonces que bueno, él sospechaba que eso podría generar un nuevo lío, bueno, que de hecho finalmente terminó ocurriendo, ¿no? Entonces llegamos a fines de la década del 20, en donde hay un componente clave de esa situación de euforia. Se empieza a percibir que eso de alguna manera no es sostenible. Se empieza a percibir también que ese acuerdo no era ese acuerdo o ese tratado de Versalles o esa paz que se había logrado no era tan segura. Y entonces aparece un factor en la economía que cambia el comportamiento de los agentes económicos. Ese factor es la incertidumbre. La incertidumbre cambia el comportamiento de los agentes económicos porque al no conocer, al verse un panorama difícil o incierto hacia el futuro, tanto las familias como los empresarios, o sea, los agentes económicos, van modificando su comportamiento. En un periodo de auge o de expansión, una familia suele ahorrar una parte, pero gasta más o menos tranquilo porque prevé que va a mantener el empleo, o sea, no hay riesgos. En cambio, ante una situación de incertidumbre, empieza a ser un comportamiento razonable, guardar un poco más, atesorar, mantener recursos. Eso implica una disminución de la demanda, implica una disminución del consumo. Y por el lado de las empresas lo mismo. Si las empresas ven una expansión, invierten, pretenden ganar mercados o avanzar sobre esos mercados que se expanden, pero cuando eso cambia y el futuro se ve de una manera más complicada, bueno, una de las primeras modificaciones que el empresario hace es disminuir la inversión. Si hay incertidumbre, seguirá con la capacidad de planta que tiene, producirá, pero va a reducir la inversión. Y la inversión es otro de los componentes de la demanda. O sea, cuando un empresario invierte, compra cosas. Contrata trabajadores para aumentar el tamaño de la planta, compra máquinas, o sea, demanda. O sea que tanto la incertidumbre hace caer la demanda, tanto de las familias, porque éstas disminuyen y tratan de guardarse un poco más de lo que ganan para cubrirse en tiempos futuros, y también
las empresas achican la demanda porque disminuyen la inversión. El consumo y la inversión son dos componentes de la demanda. Con lo cual, la economía en su conjunto empieza a tener lo que podríamos llamar un desequilibrio macroeconómico. Se produce el PBI, bienes y servicios finales producidos por la economía al término de un año, se produce PBI, pero desde el lado de la demanda si la demanda fuese igual que la oferta, estaríamos en una situación de equilibrio macroeconómico. Cuando pasa esto, que la demanda se contrae porque el componente de consumo baja y porque el componente de inversión baja, la oferta supera la demanda. Entonces, bueno, esto fue un poco lo que fue pasando hacia finales de la década del 20, en ese contexto de especulación y de valores siderales de la bolsa, hasta que se produce en el 29 la caída de la bolsa, el crack del 29, y se produce una caída fenomenal de esos valores y la economía que es arrastrada a una recesión o a una gran recesión, a una caída en el nivel de actividad económica muy importante, y que además esta caída de actividad económica va a ser